Ya estamos en conexión con Salinas Televisión, segunda parte del Parlamento del Pueblo, con el diputado Sebastián Andújar. Vamos ahora a... Mario, déjame terminar una cosita. Perdón. Sí, como no, adelante, No, Sebastián. no, aparte de esto, como ir a una pausa y volver, así que Sí, estamos claro, bien, no hay problema. No, yo lo que decía, bueno, está ahí Fernando, es que a veces uno, lo más importante es que la gente tenga alimento, lo dijo el presidente de la República. El esfuerzo del gobierno, tratar de que ningún uruguayo, ninguna uruguaya se pueda ir a dormir sin tener alimento en su propia panza, ¿no? ¿Cuál es el tema? Las ayudas, desde el punto de vista material, brindando el alimento a la gente, nunca son suficientes. Porque uno lleva una canasta hoy, la persona pasa 3, 4 días bien, a los 4 días va a volver a tener la necesidad y así sucesivamente. Y creemos que esto va a ser largo, el invierno, la recesión, hay que volver a mover la economía del país, hay que volver a que aparezca la changa, para decirlo de una forma, y que la gente se pueda ir autosustentando. Entonces, en esa demostración de país solidario hasta ahora hay como un control sobre esas necesidades. Uno a veces va a algún lugar y sí lo ve que es insuficiente y se va con... a mí me pasa, yo me voy afectado después de que estoy en esos lugares. Y me cuesta muchísimo entender algunas cosas. Lamentablemente tenemos chicos que se levantan y descalzos y pisan el barro. Y sí, es la realidad, pasa. En una parte muy pequeña de la población, pero está sucediendo. Y ustedes en ese municipio no están ajenos a ese problema. Las políticas que iba a implementar el MIDES en relación a la atención de la gente que vive en zonas de contexto crítico, se vieron alteradas, realmente se vieron alteradas. Y creo que fue el Ministerio con el de Salud Pública que ha tenido que remar más contra la corriente, porque el ministro no se pudo ni sentar en el despacho, no pudieron ni tener una reunión de organización de implementación de políticas de las que venían trabajando antes de asumir, porque les cambió todo y se encontraron, hay que ser justos, se encontraron con un verdadero desastre también, justamente en el ministerio que tenía que hacerse cargo de esa situación. Ahora las cosas están más tranquilas, están más ordenadas, y yo creo que hay que trabajar muchísimo sobre eso. Y hay que trabajar sobre eso y sobre la educación. Yo creo que la educación es el principal motivo o el principal insumo para que la gente pueda salir de esa situación a largo plazo. Y a corto plazo es aquella gente que quiere trabajar, hay que ayudarla con trabajo, porque es preferible darle trabajo y no tener que llevarle una canasta todos los fines de semana. Porque eso sería lo mejor, eso sería lo ideal. Pero para pensar en el futuro, los chicos que están criándose en esos barrios tienen que apostar a la educación, porque es la verdadera salida, es la verdadera salida. Y después con políticas de vivienda, políticas de salud, un montón de situaciones que generen un contexto mucho más amigable, un contexto mucho más digno, como para que una familia pueda salir adelante. Porque realmente hay cosas que uno no debería permitir que sucedan acá, pero suceden. Muy bien, nos vamos con el amigo Héctor Fontana. Adelante, Héctor. Buenas noches, un placer los viernes enfrentarme a esta pantalla con gente tan importante como el entrevistado de hoy y todos los panelistas que están ahí encuadraditos en la pantalla. Simplemente una reflexión. La pandemia evidenció un país absolutamente quebrado. Se sabía de la pandemia antes del cambio de gobierno, no se avisó nada. Simplemente evidenció el estado que estaba el país. Voy a cambiar un poco el eje del tema y que tiene mucho que ver con lo que estaba hablando, pero de alguna forma voy a rotar un poquito. Estuve anoche en La Pedrera, en la estación La Pedrera, sobre la ruta 11, con decenas, yo no diría capaz hasta centenares de productores, familias de productores rurales, tercera, cuarta generación de trabajar la tierra, gente que mete
cantidad de horas, toda la vida trabajando en la tierra, y que son los grandes olvidados. Y nuevamente hay un proyecto de otro lugar de deposición de residuos que nos va a impactar. Gente que viene tirando, es decir, vienen tirando del carro con muy poco apoyo de parte de los gobiernos. Yo soy productor rural, el otro día me robaron, el fin de semana pasado, me robaron 2 vacas. El abigeato es impresionante, los impuestos son altos, los préstamos, etcétera, el valor de las cosas es bajísimo, digo, porque cuando uno ve lo que se nos paga por nuestra producción, lo que sale al mercado, es enorme. Es decir, la familia rural está desapareciendo del agro, está desapareciendo de la tierra. Los grandes capitales sojeros, la basura, en este caso va a ser basura con componentes de agroquímica, es decir, si bien la extensión es muy grande, la contaminación sí lo va a hacer. Contamina los arroyos, contamina los freáticos. En este momento la falta de lluvia está impactando, no tienen apoyo. Entonces, yo creo que, no es una pregunta porque reconozco que tú y tu familia hace años conocen la problemática porque viven en este entorno. Pero simplemente lo quiero expresar aquí. Es hora de que los gobiernos, el Parlamento, cada uno de los parlamentarios, reconozca a la familia rural como el gran patrimonio que hay que proteger y ayudar al Uruguay. La producción rural, la producción de pequeñas chacras, podría dar trabajo a muchas de las personas que son indigentes. Uruguay debería vivir en función de su verdadera georrealidad, que es la producción agrícola. Yo esta intervención la quiero dejar por acá nomás, es simplemente una reflexión. Calculo que Sebastián está alineado conmigo, pero Adelante, Sebastián. Adelante, Sebastián, con mucho gusto. A ver, Héctor, un gusto. Sí, compartimos mucho de eso. Hay que tratar de separar los temas un poco. Con respecto a lo de la familia rural, a lo que es la producción, a ver, yo no sé si ustedes saben que Canelones tiene el 50% de la población rural del país. ¿Ah? El 50% de la población rural del país vive en nuestro departamento. De ese 50%, un gran porcentaje son productores familiares, lo que se llama la categoría de productor familiar. ¿Qué pasa? Y yo lo entiendo a Rubén porque nosotros familiarmente somos productores rurales también y hemos pasado, creo que por todas las etapas de sufrimiento del productor rural, porque sabemos de qué se trata. ¿Qué es lo que sucede? Existe una emigración muy, muy grande de la familia rural, o sea, del campo hacia la ciudad. Por una sencilla razón. El sacrificio que hoy están pasando los padres no quiere que lo pasen los hijos. Entonces, cuando llegado o cuando en otras épocas el hijo seguía la actividad del padre y sobre todo en el campo, la seguía desde temprana edad y así se pasaba de generación en generación, hoy los padres lo que le piden a los hijos es que no vivan ese sacrificio y prefieren que no vivan el sacrificio que están pasando ellos y que realmente se dediquen a otra cosa. Entonces, incentivan a los hijos, incentivan a los chicos que vayan a la ciudad, porque en la ciudad puede haber otro tipo, de vida que hoy en el campo no se está dando. Eso, primero, creo que es un tema desde el punto de vista económico, creo que hay un desorden comercial con respecto a la fruticultura, a la horticultura, al productor familiar, al que cría 3 chanchos, al que tiene 4 vacas, al tambero. Hay un desorden comercial. La actividad a veces para el productor familiar no es viable, no pueden vivir, no se pueden autosustentar de lo que producen y genera una despoblación en la zona. Por otro lado también, la aprobación de un gobierno o el respaldo de un gobierno a las grandes extensiones. Permitir en Uruguay hay un gran problema que pasó con el gobierno de Frente Amplio, que fue permitir
el tema de las sociedades anónimas para que extranjeras que adquirieran campo en nuestro país sin límite, desde todo punto de vista, y esto ya se incluye la forestación, incluye la agricultura intensiva, y que eso ha seducido a aquellos que tienen problemas y que tienen pequeñas fracciones de campo a tener que vender o a realmente inducirse a tener otra actividad y abandonar el lugar. Yo creo que es parte de una regulación de ciertos temas que hay que tener para saber el país que queremos. Porque, miren, ¿qué va a pasar ahora? ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién va a ser el principal motor de la activación de la economía en el país? Va a ser el campo. El campo va a ser el principal motor, desde todo punto de vista. Porque nosotros somos productores de alimentos. Nos podemos dar el lujo, y la chapa que estamos sacando ahora por el manejo de una pandemia, por el manejo de la calidad sanitaria de nuestro país, nos va a permitir ser oferentes preferenciales a aquellos países que demanden alimentos. No solamente de carne, ni de soja, hasta de pequeños cultivos. Y el campo va a ser el principal motor. No tengo la más mínima duda cuando vengan los números dentro de un año, dentro de 2 años. Sí. Un paréntesis. La soja no es alimento. Bueno, pero viste que a veces el destino que tiene puede ser también. Pero está bien. Yo lo digo por las grandes cantidades. Dentro de 1 año, 2 años, los números lo van a demostrar. Porque fue así y siempre. Esa es la historia de nuestro país. Y nuestro país tiene una geografía que se sustenta en ese modelo económico. Que el campo es el campo. Y esa particularidad que somos productores de alimentos, la vamos a tratar de potenciar, de darle valor agregado para que realmente las cosas salgan de buena forma. Con eso no impedimos que la gente abandone. No impedimos la inmigración que existe hoy del campo a la ciudad, que está rodeada de todo tipo de circunstancias, porque hasta ahora hemos vivido 20 años que para el productor familiar, para el pequeño productor, las cosas se han hecho muy difíciles. Desde cualquier punto de vista, y yo les puedo dar miles de ejemplos y puedo estar hablando 1 hora de esto. Desde aquel que planta tomate, que sabe que le tiene que dar, deja su tomate en la ruta, pasa un intermediario, el otro intermediario, y después cae en el mercado modelo, donde están los grandes, tienen el control de precios, y el que hizo el tomate, el que produjo el tomate, después ve que su tomate que salió de su lugar, en un lugar vale 20 veces más de lo que se lo pagaron a él. Y el que corre los riesgos, y el que tiene los problemas, y el que a veces no tiene la posibilidad de elegir, es el productor. Y eso realmente ha generado una disfunción en todo el sistema que hace que los productores familiares estén desapareciendo y en todas las actividades y prevalezcan solamente los grandes. También están rabados con el tema ecológico, también están rabados con el tema sanitario, porque como decía Héctor, o sea, ¿quién puede tener ganas de producir en un lugar donde mañana? Porque esto de la pedrera, tú, Héctor, te referís a la parte no de la que se estaba hablando ahora todo este tiempo, sino la que se habla es del tema de los residuos industriales y comerciales. ¿Quién quiere producir? ¿Quién va a querer estar al lado o quién va a entender que va a poder tener un buen producto al lado de la basura, para llamarlo de una forma? Y sobre todo la basura más contaminante, que es la comercial. Este proceso de Eco Australis, creo que es la empresa, o era originalmente, en la zona, fue un proceso absolutamente oculto, un proceso absolutamente... Yo lo denuncié hace 2 años, hasta fue artículo del diario El País, porque nos enteramos porque estamos permanentemente viendo los VAL, los famosos, la viabilidad de localización, es algo así. Estamos siempre inspeccionando lo que son los VAL dentro de la Dinama y nos encontramos de golpe con una empresa que ya había adquirido el campo, que ya tenía la autorización y que la Intendencia por afuera le había dado todos los permisos para instalarse en el lugar. Y el VAL
en ese momento que nosotros lo descubrimos, estaba siendo autorizado porque se vencían los plazos donde la gente puede protestar, que es un mecanismo de que es así. O sea, si yo veo la presentación pública, puedo protestar y puedo generar, puedo tener argumentos, y eso lo puedo demorar y lo puedo llevar a un estudio distinto. Cuando nosotros lo vimos ya estaba, me acuerdo que ya estaban finalizado, y quedó oculto y quedó bien escondido por la otra disposición final. Nadie le prestó atención a eso, y todo el mundo se ocupó de la otra disposición final de residuos, que son los residuos domiciliarios. Muy bien. Pero sí, es complejo. Y es muy complejo también entender la estrategia que ha tomado la Intendencia en cuanto al manejo de lo que son los residuos. En el Uruguay hay una ley, la votamos en el 2017, del manejo de residuos. Y la estrategia de la Intendencia ha sido muy equivocada, porque no se apega a la tecnología y no se apega a una logística y a una distribución logística que realmente no genere impacto en lo que es la conservación del medio ambiente. Yo no es que me oponga rotundamente. Yo entiendo siempre que en algún lugar tenemos que tener la basura. No, en algún lugar hay que ponerla, o sea, no la podemos tirar, no se tira hacia el cielo y desaparece. En algún lugar tiene que estar la basura, y sobre todo un departamento que genera 420 toneladas por día, no es poca cosa. Pero hay que aplicar tecnología, hay que tener una estrategia como se tiene a nivel del mundo, y pensar que lo que era un problema pasa a ser una solución. Hoy la basura genera dinero. Y esta Intendencia no ha entendido ese concepto. No ha entendido que no hay que tener una disposición de residuos. Hay que tener 10 disposiciones de residuos en el departamento, chiquititas, bien ubicadas y que no dañen el medio ambiente. Es un cambio de estrategia, es un cambio de plan, que después de que se pusieron en el balde porque no quisieron echar para atrás, y esto se lo dije yo personalmente al intendente Orce, se pusieron en el balde y no quisieron echar para atrás, se les complicó el problema con los vecinos y con los movimientos que ha habido. Pero hay otro mundo en lo que es el manejo de los residuos, domiciliarios y comerciales, y que están acompañados de la tecnología. Hay tecnología que hace... Yo tuve el gusto de visitar una planta que se encarga del residuo de Madrid, en España, y de 1 kilo de residuo, 1 kilo de basura, después de separar todo lo que contiene petróleo, porque eso va aparte, todo lo que es el PET, todo aquello que tiene contenido o que está elaborado por petróleo, no lo separa la gente, lo separan las máquinas, y lo separa con una eficiencia del 99.5%. De 1 kilo que entraba, 970 gramos salían en un PET, que era como una leña calórica que se utiliza en las industrias para las calderas. O sea, hay de todo tipo de tecnología. No solamente hay que generar gas para tener energía eléctrica. Uruguay ya tiene energía de sobra. Uruguay no necesita energía, está sobrevendida la energía que tenemos. La gente que invirtió en los molinos eólicos hoy va a cobrar menos porque la energía no se está gastando. O sea, yo creo que falta un cambio de estrategia, que se adecue al momento que vive la sociedad, que acompañe los cambios que necesitamos hacer en el cuidado del medio ambiente, y que a su vez genere ingresos, porque genera ingresos reales. No podemos pagar 120 millones de dólares por una licitación a 20 años solamente por el manejo de residuos de la Intendencia del Departamento de Canelones. Me parece una locura desde el punto de vista de la mala utilización de los tributos de los vecinos de Canelones también. O sea, yo creo que esto está mal. Algunas cosas entiendo que no se pueden permitir, y otras que hay que entender, que la basura la tenemos que poner en algún lado. Bueno, el cambio de estrategia hoy, poner una marcha atrás no significaría perder el orgullo, sino simplemente entender que hay otro camino, que yo sé que existe en el mundo, sé que existen empresas interesadas en instalarse en nuestro departamento, sé que existen también formas de cooperar con otros departamentos, porque una disposición final de Canelones puede ser compartida con el departamento de Florida, con el departamento de La Valleja. O sea,
poniendo distintos lugares, yo creo que por ahí viene la solución. Yo, desde el punto de vista de mi contenido político, desde mi programa, de lo que yo quiero para mi departamento, tengo un plan. Ya lo he hablado varias veces con el intendente, creo que es un plan viable, creo que es, yo digo yo y pido mil disculpas, porque también represento un montón de compañeros que han estudiado el tema, y es un plan viable y que a largo plazo es quizás el ingreso genuino más importante desde el punto de vista económico que pueda tener el gobierno departamental de Canelones, sin lugar a duda, de pasar de ser el gasto más importante a pasar a ser el ingreso más importante. No tengo duda que eso se puede aplicar. Muy bien, la verdad que el tema es muy interesante, la verdad. Podemos hablar horas del tema. Daría para hacer un programa exclusivamente con este tema. Le voy a pedir igual que redondeen, porque ya estamos por finalizar entre un ratito nada más esta segunda parte. Tenemos una tercera, pero queremos dar tiempo porque tenemos bastantes panelistas con nosotros. Antes de darle la palabra a Daniel Correa, que se fue y ahora está viniendo de vuelta, quería decirle al amigo Héctor Fontana que tenemos el aceite de soja y tenemos la salsa de soja. El aceite de soja se repartió en varias canastas como alimento, así que la soja, en cierta manera, es alimento. Y a mí me dieron de comer una vez milanesa de soja. Milanesas de soja, Son horribles. También los vegetarianos comen milanesas de soja. Bueno, pero vamos con Daniel Correa. Ahí podemos pelear, ¿eh? Podemos pelear. Vamos al orden, ya le va a tocar. Lo que le quería decir a Héctor, perdoná un segundo, lo que le quería decir a Héctor hoy era que la soja, si bien es discutible, yo no me acuerdo la nomenclatura de exportación que se utiliza, si está dentro de la nomenclatura agroalimentaria. Y creo que sí, porque también el destino de la mayor cantidad de la soja que creo que sale de Uruguay, que China en algún momento era el mayor comprador, era justamente para utilizarlo para alimentos de animales. Pero era por eso que lo había mencionado y yo estoy muy de acuerdo con Héctor, así que en eso pensamos muy parecido. Vamos con Daniel Correa, rápidamente, adelante. Comedores de transgénicos son ustedes. Adelante, Daniel Correa. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Bueno, el gusto de siempre. Celebro el Día de Patria y el Día del Abuelo para los abuelos, así que felicidad. Me quedé con el primer tema, el tema de la policlínica, el tema de las ambulancias. El otro día en una recorrida que hicimos en la Cota, vimos las carencias que hay en varias policlínicas y particularmente en el municipio donde está, y en esto valoro el coraje del diputado Andújar porque estos años de gobierno del Frente Amplio me tocó ver, le habrá tocado a ustedes, lo habrán visto ustedes también, en el ámbito de la Junta Departamental o en los municipios, que ediles y alcaldes y concejales y diputados también, no se pedía para su lugar, muchas veces no se pedía las necesidades que cada localidad requería. Entonces celebro esta nueva legislatura, que es especial para nosotros. Nosotros tenemos un presidente que militamos mucho tiempo juntos y tenemos un diputado del mismo partido que le está pidiendo al presidente de su partido que haga lo que tiene que hacer. Y en este caso es porque una ambulancia que se pidió en el Parlamento por intermedio del diputado Andújar para Parque del Plata, que es la policlínica que tiene puerta 24 horas, y que esto sea el comienzo de muchas... Bueno, y le diga que no puede pedir más. se entrecorta un poco. Eso pasa porque me está Mario, elogiando ¿me escuchás? mucho. Sí, se entrecorta un poquito tu emisión. No, la última. Nos cerraron la policlínica de Parque del Plata al norte de la ruta interbalnearia y también ahora cuando empezó la pandemia y por parte del diputado, y así que podemos contar con las dos policlínicas.
yo no le iba a hacer ninguna pregunta, pero estas cosas, si no las digo yo sé que él no las va a decir, así que me quedo por acá, muchachos. Muy bien, Lo muchas invité yo a gracias. Daniel Correa. Adelante, Sebastián. No, pues, lo invité yo a Daniel Correa, ¿viste? Bueno, Ya. muy bien, muy bien. No, a ver, que quede claro. Mis compañeros también, nosotros somos 4 diputados del Partido Nacional en Canelones. ¿Ah? Y yo he conversado con el resto de mis compañeros, somos 30 diputados del partido en el Poder Legislativo de todo el país. Y creo que para nosotros también hay muchas cosas que son nuevas, ¿no? Pasar de ser oposición a ser oficialismo nos puede cambiar la actitud en el trabajo desde el punto de vista técnico, pero lo que no nos puede cambiar, y yo no me lo permitiría, es seguir teniendo la actitud de pelear por las cosas que se necesitan. Y a mí yo vería mal si yo durante 5 años estuve pateando el tablero con un montón de cosas, con un montón de situaciones, no por ser oficialista ahora o ser parte del gobierno, no seguir haciéndolo, o sea, dejarlo de hacer. Me parece que no, y lo hemos hablado, que el mecanismo tiene que ser el mismo a través de los procesos formales, con la posibilidad también que tenemos de levantar un teléfono y que nos atiendan. Porque yo voy a ser sincero, yo levanté el teléfono muchas veces en el periodo anterior y del otro lado no me atendía nadie. Entonces, es una mezcla, pero nunca perder la actitud de pedir las cosas que se necesitan. Hasta ahora nadie me ha dicho aflojá o espera un poquito. Hasta ahora, o sea, la receptividad creo que es buena, porque acá esto se trata de... Hay cosas que no son tan urgentes como hablábamos hoy, son importantes pero no son urgentes y pueden quedar para más adelante. Y las urgentes hay que solucionarlas. Y yo creo que el concepto también de Luis, nuestro presidente, él entiende que la polea de distribución entre la gente y el gobierno son los diputados, son los ediles y son los concejales. Y tiene que haber una polea de distribución, y esa polea de distribución tiene que funcionar. ¿Quién es el que está en contacto todo el día con el vecino? Y somos nosotros. Es más, nosotros. Mucho más el edil y muchísimo más el concejal. ¿Ah? Está en permanente contacto. O sea, ¿quién conoce las necesidades? ¿Quién se acerca? ¿Quién es el que presta la oreja? Y bueno, entonces eso no puede fallar. Y hablaría muy mal de nosotros que nosotros ahora no tuviésemos la misma actitud que tuvimos reclamando cosas que faltaban cuando no éramos gobierno. Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Así que creo que la actitud que hemos tomado en este último tiempo fue de todo aquello que venimos viendo y que entendemos que hay que canalizarlo de manera formal, como corresponde, a través de nuestra actividad y nuestra responsabilidad, y bueno, y que el gobierno después trate de actuar en consecuencia. Ojalá que así sea. Muy bien, diputado, vaya agilitando los trámites que sé que tiene ya en carpeta y que ha establecido, porque la lista que y bueno, pero la lista de salida va a ser grande. Pedí para todo el municipio de Salinas la exoneración del peaje, no solamente hasta la avenida Julieta. Está bien. Bueno, fue una de las cosas que pedimos en estas últimas semanas, pedimos eso. Nos parece de orden, nos parece que es una barbaridad que una calle divida un municipio, pero para ver, vecino de primera y vecino de segunda. Yo lo entiendo de esta forma. Me parece que tendría que ser para todos igual, ¿no? Bueno. Están los que están de Julieta hacia Montevideo y los de Julieta hacia Atlántida. Y no me parece lógico. Muy bien. Vamos con Gustavo Morandi rápidamente, que se va a ir en el segundo corte. Adelante, Gustavo. Buenas noches. ¿Se escucha ahí? ¿Qué tal, Gustavo? Perfecto. ¿Cómo te va? ¿Vas bien? Bien. Un gusto. Bueno, arranqué medio tarde y creo que los temas que venimos planteando o los que se venían planteando por los compañeros son los que recurrentemente estos días que tenemos reuniones y con los que hablamos por suerte hablamos con los compañeros del partido que les toca desempeñar tareas de gobierno, que están más cercanos en labores de diputados y yo creo que está bueno, más allá de la catarsis que hacemos cuando hablamos de estos temas, porque recurrentemente estamos hablando de las cosas que suceden en la localidad,
también generamos un poco de presión y comprensión en la localidad. No todos los diputados del departamento tienen conocimiento exacto de la localidad, de las diferencias. Veo que Sebastián maneja mucho, ha recorrido mucho la candidatura en el pasado a la intendencia, lo ha hecho manejar mucha información del departamento, de haberlo recorrido bastante, y eso es muy bueno. Generar esa presión que se va generando desde la gente, y yo te he escuchado hablar de algunas cosas que coincido, y algunas creo que hasta me animaría a hacer un poco más allá, digo, con lo que planteabas tú de lo que está pasando en la localidad y lo que pasa con algunos problemas puntuales en el departamento de Canelones. Hablamos del tema de vivienda, el tema de la precariedad de la vivienda, los desarrollos de los asentamientos, cómo ha crecido exponencialmente la población de esta zona y la calidad de esa población que se ha trasladado, porque a mí no me molesta que vengan nuevos vecinos al balneario si vienen a generar un ámbito mejor y a bien vivir, porque está bueno tener nuevos vecinos viviendo en la localidad. Lo que pasa es que, lamentablemente, los últimos avances que ha tenido el desarrollo de población en la zona han sido lugares muy precarios, sin ningún servicio, en el medio del agua, en el barro, como decía vos, los gurises criándose en lugares muy precarios, con calidades de vivienda muy deficitarias. Y eso a mí lo que me llama muchísimo la atención, y eso es lo que me da a reflexionar con la responsabilidad que tiene la Intendencia Municipal. Nosotros tenemos un intendente departamental que vive en la localidad, que no es poca cosa. El actual intendente, que viene de ser 2 periodos secretario general de la Intendencia, alguien que tenía incidencia, y en este último fue intendente, que va a ser candidato a reelección. Hace 15 años que está vinculado con el gobierno departamental de Canelones, conoce de primera mano la intendencia, la administración, y yo creo que hay digo, yo siempre le doy una palabra que quizás engloba cómo se ha actuado de parte de estos últimos años del gobierno. Yo creo que es desidia, porque esta realidad la estamos viendo, está asistiendo todos los días. Para ir a Canelones va por la ruta 34, si no va por la ruta 87, y en ese proceso pasa por el norte, tiene que pasar por el norte del balneario. Y la realidad es que se está complicando todo el tiempo. El alcalde de la localidad de Salinas, los alcaldes del último periodo han sido de su sector político, del MVP, y tienen directa relación con el intendente. Yo lo que entiendo es que hay desidia en ese y en otro montón de aspectos de lo que ha pasado. Con el tema de la gestión de la basura y los residuos municipales, yo recuerdo haber debutado en la Junta Departamental en el 2005 con la asunción del gobierno de Frente Amplio en Canelones, con proyectos formidables, nuevos, innovadores, con un proceso de transferencia mucho más moderno, con maquinaria y todo, que eso quedó en la nada. Quedó en la nada y seguimos en el mismo vertedero que tenemos hace 20 y pico de años, que es Cañada Grande, donde seguimos tirando ahí y amontonando cosas y sin solucionar el problema. En eso han pasado varios proyectos y no se ha podido solucionar, y seguimos generando el problema todos los días. Lo queremos sacar de un lugar para ponerlo en otro, pero no resolvemos nada. Yo creo que bien decía Sebastián, lo que tiene que haber es un cambio de mentalidad mucho más moderno, mucho más adaptado a la realidad, y capaz que, no es hocicar, pero decir que se han equivocado en muchas cosas. Con el tema de vivienda, el tema de las ocupaciones en la localidad, no es algo nuevo. Esto viene. Yo participé en una comisión investigadora en el 2005 cuando estuve en la Junta Departamental de las prescripciones fraudulentas. Todavía sigue habiendo operadores inmobiliarios que hacen negocio con este tema. Y van y le venden a la gente en el medio humañado. A mal vivir viene al balneario. Lamentablemente. Eso lleva a otro montón de problemas. Y ese otro montón de problemas es la ausencia de servicio acorde a las necesidades de la zona. Una zona que no tenemos. El censo que manejamos no es exacto, pero habla por encima de los 30 y pico mil habitantes. No tenemos un censo que examine, eso habla de falta de información en la localidad, que necesitaría hoy tener un censo adecuado para ver el estado de situación que suponemos. Lo vemos todos los días. Lo que sí hemos notado que no se ha puesto a trabajar en algunos temas importantes. El inicio de clase en este año en Salinas, en secundaria, el liceo se quedó sin cupo y mandó a los gurises de secundaria a estudiar al Liceo de Atlántida o Solimar, que tampoco tenían cupo. Estamos hablando que la problemática en la localidad por la explosión demográfica es enorme. No es solamente el tema de la policlínica, que hace que
histórica de reclamo de la ambulancia que estuvo en algún momento en Salinas y hoy no está más. Hace 15 años que se viene reclamando, la puerta de emergencia, el ampliar, el poner el policlínicas barriales, un lugar donde tenés 30 y pico mil habitantes, donde estimamos que más de 13.000 se atienden en salud pública y dependen de ir a atenderse a Pando. Pando tampoco tiene ambulancia, el hospital de Pando no tiene ambulancia. Estamos hablando que yo creo que lo que ha pasado y lo que ha dejado en evidencia hasta esta pandemia, y coincido en lo que decía Sebastián, tenemos un estado de situación mucho más complejo que el que se venía diciendo. La pandemia lo que ha demostrado la realidad que vivíamos. Nosotros convivimos cotidianamente con las necesidades de los vecinos. La insuficiencia alimentaria, los problemas de alimentación que había en la localidad no son de ahora. Nosotros que trabajamos en el área política, estamos en contacto con la gente permanentemente. El año pasado, cuando nos tocó trabajar en una campaña electoral interna de nuestro partido, convivíamos con compañeros que muchas veces, si no solucionábamos el plato de comida para ese día, no tenían que comer. Y esto no es nuevo. Esto es lo que ha dejado a descubierto la realidad en la que estamos viviendo y la que estamos inmersos. Así que, digo, sé que hay muchísimo trabajo por hacer. Confío muchísimo en la responsabilidad y el compromiso de este nuevo gobierno. Confío muchísimo también en los compañeros que les toca asumir responsabilidad, en el caso de Sebastián como diputado. Y creo que el camino es ese. No podemos dejar de reclamar lo que creemos justo y necesario, independientemente de que nos toque estar del lado del oficialismo. Porque si no nos pasa esto, que le queremos decir que creo que lo ha pasado en los últimos tiempos, que le decimos a la gente que todo viene fenómeno, que todo viene bárbaro, hasta que cualquier traspié pequeño que sea nos deja demostrado que hay que asistir alimentariamente. Nosotros estamos trabajando con Fernando estos últimos tiempos y la verdad, el problema es mucho mayor de lo que uno cree. Con Mario estuvimos trabajando y es muy complicado este tema, es mucho más complejo de lo que se cree. Y tenemos 3 meses muy complicados, que son los de invierno, van a ser 3 meses muy complicados. El tema alimentario no va a dejar de estar en la discusión, vamos a tener que seguir trabajando muy fuertemente con lo que podamos, con las redes solidarias que empiezan a flaquear, porque bueno, la crisis económica empieza a afectar a los pequeños comerciantes que apoyan y empiezan a tener complicaciones para asistir. Sabemos que el MIDES también está desbordado, está actuando en la zona, pero tiene muchísimo para trabajar. Así que, bueno, más que nada, agradecerte que participes hoy y que estés al tanto en este estado de situación en el que estamos, que nos complica mucho y nos preocupa mucho. Así que, saludarte y muchas gracias. Se nos corta, Sebastián, así que seguramente después del corte haces alguna reflexión para Gustavo. Bueno. Y seguimos con los otros paneles. Empiezo igual por las dudas. No, gracias, Gustavo. Sí, a ver, al principio, la Intendencia tiene muchísimo que ver justamente en ese municipio con los problemas que hay. Muchísimo. Hay una complicidad muy grande